mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Gloria a Dios. Pública. Está bien. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por estar aquí, ¿verdad? Amén. Aquí es algo diferente. Sí, porque siempre yo estoy allá atrás y desde aquí adelante. Está bien. Literalmente me quedé dormido, ¿viste? Pero eso es bueno. El Señor te ministraba algo. Sí, me quedé dormido. Hasta mi sueño. Me quedé dormido cuando yo empecé en el Evangelio, ¿no? Ustedes estaban hablando del primer amor y yo me acordaba de eso. Pero cuando yo empecé en el Evangelio, tenía una sed, así, una pasión. Y entonces los ayunos en la iglesia de Dios eran a las 4 de la mañana. Y yo me quedaba dormido. Y me despertaba llorando. Cuando yo me despertaba y veía el sol afuera, me ponía a llorar y decía, Señor, no pude ir. Y así pasaba. Y un día, y se iba el ayuno me dormí en el ayuno. Y un día viene un extranjero y se pone a predicar y dice, yo me quedo dormido en el ayuno. Le doy gracias a Dios porque me duermo en los brazos, papá. Y yo, ya, yo también duermo en los brazos, papá. Ahí está la respuesta. Pero ayer estaban hablando allá ustedes. Y estaban hablando del primer amor. Y es verdad que Jesús reprendió a aquella iglesia, ¿verdad? Y le señaló que había dejado de hacer cosas que constituían su pasión, ¿verdad? Que constituían que eran su deleite, el deleite de su existencia como iglesia, quizás. Y eso nos ministra a nosotros como cristianos, porque muchas veces va pasando el tiempo. Y yo le puedo decir que conforme va pasando el tiempo, muchas cosas van pasando. Y algo de pasión se va quedando. Otras cosas se van apagando, otras cosas se van fortaleciendo, pero a veces la experiencia hace tener una confianza y que no es en sí misma parte de la fe genuina y que no es una confianza pura en Dios, sino es como que Una costumbre. es como, Control sobre las cosas. es como decían los judíos, ¿verdad? Le decían, o como el Señor le decía, yo le decía, no me vengan a decir ahora que son hijos de Abraham. No vengan con esa pamplina que Dios puede levantar hijos de Abraham de las mismas piedras. Y entonces con el tiempo van ocurriendo cosas. Pero eso no es tan malo. Malo es que con el tiempo el corazón se va endureciendo, ¿verdad? Y yo he visto que eso pasa. He visto cómo con el transcurso de los años el corazón de muchos cristianos se va endureciendo. Y después de una conversión viene una desconversión. Eso le pasó a la iglesia en su historia. Porque la historia de la iglesia es muy linda, es muy rica. Y está llena de muchos testimonios de poder y sin duda alguna el Espíritu Santo está presente en esa obra. Pero la iglesia tuvo una desconversión. Si usted lee la historia y ve cómo la iglesia llegó a convertirse en lo que fue la iglesia de Roma, lo que se conoce como la iglesia católica, la iglesia nació siendo una iglesia genuina. Nació del mismo hecho de que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos aquel día de Pentecostés. Y comenzó toda la obra que
que el Señor mandó a sus discípulos a hacer y dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así nació la iglesia y con el tiempo la iglesia se desconvirtió, ¿verdad? Pero el Señor siempre tiene un remanente fiel y el Señor siempre tiene una salida para que la humanidad tenga la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Y tarde o temprano aquello que es como una plantica sencilla se convierte en un gran árbol con raíces fuertes. Y puede ser que con el tiempo también se convierta en algo que se va degradando, pero vuelve otro proceso. Y así es la historia, y así es la relación del hombre con Dios. Y eso mismo le pasó a David. Yo estaba meditando en su historia, en la historia de David, y en cómo este jovencito, que quizás era como cualquiera de ustedes, estaba lleno de pasión. Ajá, mira, como este sí, lo que aquel era rubio. Pero yo me imagino a este joven, ¿verdad? Porque la Biblia no lo detalla así de esa forma, pero mi mente vuela ya a las colinas de Belén. Y yo me imagino aquellas praderas lindas, aquellos valles, y David siendo un pastor de ovejas. David siendo un pastor de ovejas, solito en aquellos parajes, teniendo con su pasión, con su nobleza, con su sentimiento, con su confianza en Dios, una persona apacible, una persona confiada, una persona con una fe genuina, lleno de ese carácter sano, de ese fruto que queremos ver hoy en el cristiano y que le llamamos fruto del Espíritu. Yo me imagino que aquel jovencito era así, porque dice la palabra que cuando Samuel llegó a casa de Isaí, y porque Dios lo había mandado a ungir a David, o a ungir un hijo de Isaí, no exactamente dijo, ve y unge a David. Él le dijo, ve a casa de Isaí, que allí tengo al nuevo rey, y deja de llorar a Saúl ya, que eso ya Vamos pasado. Y Samuel fue, y dice que cuando lo vio entrar, vio que era joven, hermoso, de buen aspecto, de buen parecer. Y ese buen parecer me parece que la Biblia lo toma como una característica física, pero también como alguien que tiene un gozo, ¿verdad? Como alguien que tiene en su corazón la alegría de una relación con Dios, de esa apacibilidad que da estar en la presencia de Dios solo, estar en la presencia de Dios, tú y el Señor, en esa relación íntima. Y yo me imagino que eso era lo que él tenía, era un muchacho valiente, emprendedor, decidido, porque él mismo dice a la compañía, aquel día allí donde estaban sus hermanos, no me hagan cuenta de un gigante. Si yo estaba en el campo con las ovejas y venía un león y venía un oso, él mismo relata estas cosas. Así que era un muchacho valiente, era un muchacho emprendedor, era un muchacho que tenía templanza, pero también era un joven que estaba allí en el campo con sus ovejas, teniendo una relación con Dios, tocando la arpa, buscando al Señor, buscando su rostro. Eso yo me imagino que era así. Y es una actitud que yo creo que el cristiano hoy en día debe envidiar, ¿verdad? Debe tomar como ejemplo y como iniciativa de vida. Y es eso de apartarse para tener una relación con Dios. Yo siempre le digo, y no se lo digo porque lo inventé, sino porque lo vi cuando era muchacho. Siempre yo oí decir que el cristiano se prueba y se hace en lo secreto, ¿verdad? Amén. La relación con Dios se construye puerta adentro, tanto de tu corazón. Jesús lo hace una parábola como que cerrada la puerta de tu aposento, ¿verdad? Pero él quiere decir que la relación con Dios se construye en tu interior.
se construye personalmente en tu corazón. Porque sobre todas las cosas, dice la Biblia, guarda tu corazón. Y el Señor quiere que guardemos su corazón para Dios. Y que nuestra relación con Dios se construya ahí, en ese lugar secreto que todos tenemos. Donde están las cosas más íntimas que no le contamos a nadie, las cosas más secretas. El Señor quiere estar ahí. Y Él quiere que tú tengas una relación con Él desde esa intimidad, desde ese lugar secreto tuyo. Y así era David. Esa es la idea que yo tengo de él. Cuando él aparece y Samuel dice, cuando él aparece y Samuel se da cuenta de que era un muchacho hermoso, sencillo, humilde, la idea que a mí me da es esa. A pesar de que quizás era hermoso también, ¿verdad? Como el muchacho. Pero a mí la idea que me da es esa. Y el Señor enseguida le dice, es ese. Unge, que ese es el que yo quiero conocer. Porque Israel había pedido un rey. Ya querían ser como las naciones vecinas, querían tener un rey, querían tener democracia, querían tener un ejército, querían ser una nación igual que las que les rodeaban. Y la persona ideal para eso era Saúl, porque la Biblia lo describe como un Hércules, la Biblia lo describe como una persona de un físico excepcional, era un Arnold Schwarzenegger. Sí, de verlo impresionaba, y el pueblo lo iba a amar enseguida, y enseguida iba a ser agradable a la vista del pueblo, pero no era conforme al corazón de Dios, y el Señor lo sabía, por eso le advirtió cuando le dio el trono, ¿verdad? Pero este no iba a ser un rey conforme al corazón de Dios, y eso todo el mundo lo sabe. Menos el pueblo de Israel. Para el pueblo era el rey ideal. Y cuando comenzó a tener victoria contra algunos pueblos vecinos, que eran enemigos de Israel, pues el pueblo lo amó más todavía. Y Dios no ungió a David porque el pueblo estuviera descontento con el rey, al contrario, el pueblo estaba contento con el rey. Si en ese momento todo fue secretamente, si usted lee se va a dar cuenta que me parece que todo fue secretamente. No me equivoco, creo, al decir esto. Pero, porque creo que Samuel llega allí y lo hace como que no le dice a nadie, dice, no, vengo aquí a ofrecer sacrificio, algo así fue. Y dice, pero mira, no, yo vengo nada más a ofrecer sacrificio, voy a la casa de Isaí, papá, que es hombre de renombre, esto, lo otro. Porque yo creo que si en ese momento Samuel dice, no, yo vengo a ungir a un nuevo rey, no, el pueblo se vira y lo mata. Porque el pueblo no estaba descontento con Saúl, no, sí, un nuevo rey, no estaba contento con Saúl. Saúl era grande, fuerte, había tenido victoria, y era un hombre que daba en el punto de lo que es un rey para el mundo. Si usted va ahora, usted ve ahí que ponen en la bodega, ahí, no, va para presidente, y usted va, oh, mira este, no, mira este, anda vestido pepillón, este es el que nos conviene. Usted se fija en lo que para usted, a la vista, sería un rey excelente, pero para el corazón de Dios no era un buen rey. Sin embargo, este nuevo rey era conforme al corazón de Dios. Dios lo había escogido desde su juventud. Y Dios lo había escogido, por favor. Dios lo había escogido precisamente por estas características que él tenía. Que era un muchacho que tenía una relación con Dios. Y que allí en su labor de pastor era un muchacho apasionado. Porque si usted hoy en lo que hace no ve gozo, no ve la oportunidad de agradar a Dios, no sé, algo no está bien. Porque puede ser que usted en un momento determinado está haciendo algo que no le gusta. Eso puede ser. Pero en el reino, mire, en el reino ya no funciona tanto la vocación, sino el llamado. Y Escucha que viene la palabra ciencia. en el reino ya no funciona tanto la vocación, porque en el mundo tú dices, voy a ser
carpintero, porque es tu vocación, ¿verdad? De ninguna forma te vas a sentir mal haciendo eso, porque te gusta. Pero si por alguna circunstancia te portaste mal en la secundaria, que sé yo, no pudiste coger carpintería y cogiste plomería, te vas a sentir frustrado. Y no vas a estar haciendo lo que a ti te gusta. Y esas cosas pasan en el mundo natural, en el hombre natural. Pero en el hombre espiritual no, usted fue llamado y usted fue puesto con un propósito en el lugar donde usted está. ¿Verdad? Y en ese lugar y haciendo eso que usted se encuentra haciendo, depende de lo que usted le está demostrando a Dios. ¿Qué estaba demostrando David a Dios en la labor que él hacía como pastor solo, donde nadie lo veía? Él estaba demostrando que era una persona de valor, porque no había quien le arrebatara una oveja. Se fajaba con el oso y con el león. Era responsable, era íntegro, era exitoso en su trabajo. Ahí estaba creciendo, daba muestras de... Bueno, tan es así que es ungido. El rey pregunta, el rey le da el ataque de... Y pregunta quién sabe tocar el arca, le dice, mira, hay un muchacho por allá, así tráiganlo, y toca. Pero él no se queda ahí. Esa no era su vocación, tocarle a un rey endemoniado. Él iba y venía, dice la palabra que iba y venía. Su pasión estaba ya en las ovejas. Estaba en cuidar las ovejas, en cuidarlas del peligro. Y Dios estaba mirando esa actitud. Dios estaba mirando ese corazón, un corazón para Dios. Dios estaba mirando esa pasión. Dios estaba mirando esa entrega. Dios estaba mirando como un jovencito como aquel tenía tanta responsabilidad, tanto amor, tanto gozo en lo que hacía, tanta confianza en Dios, tanta fe genuina. Lo que impacta a Dios de ti es tu fe. Tú quizás, David, en ese momento decir, esta oveja, voy contra el oso, el Señor me va a librar. Ahí, eso impactó a Dios. Eso hizo que el corazón de Dios lo escogiera. Lo escogiera para ser el rey de Israel, de la nación que Dios amaba. De la nación que iba a traer la salvación al mundo. No tiene otro propósito. El haber escogido un pueblo y haber dado una tierra, no tiene otro propósito que fundar una nación para traer un salvador al mundo. No es que a Dios se le ocurrió tener un pueblo para sí y pudiera ahí tener unas marionetas y matar a alguno y dejar... No. El propósito es traer un salvador al mundo, hacer un pacto con la humanidad, para que de ese pacto y de ese pueblo naciera un salvador. En la mente de Dios está la salvación de la humanidad. No el escoger un pueblo está dar a conocer su nombre a toda la tierra. Es por eso que escoge a un hombre y se revela a un hombre que le va a creer y no va a importarle nada. Sí, yo salgo, hay que salir, yo salgo. Ese era Abraham, ¿verdad? Y nace la nación hebrea con el propósito de traer un salvador. No es con el propósito de que el nombre de Dios sea revelado a la humanidad. Y para esa nación amada, Dios quería un rey como David. Y Dios quería que el Salvador viniera de un linaje así. Así, Él quería que hubiera un rey con esas características. Que Dios estuviera agradado de esa persona, de la forma en que su corazón se inclinaba para Dios, de la forma en que él amaba a Dios. No hay forma de entender por qué Dios amaba de la manera que amaba a David. Y tiene que ser, por supuesto, por su misericordia, al igual que nos amó a todos nosotros sin ninguna razón. Pero la actitud de aquel muchacho tiene que haber impresionado a Dios, si yo estoy en el monte si yo estoy allá atrás, fraile, con 4 ovejas,
No un oso, viene un perro. Mira. Yo agarro las que para en un saco. No. ¿Entiendes? Entonces, es una actitud que yo sé que a Dios lo impactó. Y andando el tiempo, llegó el momento porque el muchacho fue ungido como rey y sí, pero ni siquiera ni siquiera fue allá a su casa a decir, no, ya yo fui ungido como rey. Ya yo tengo que estar en mi casa cuidándome para cuando me sea coronado. No. Ya les digo, iba y venía y prefería cuidar la mujer, estar ahí en el lugar de... No quiso ni estar en... Fácil hubiera sido, yo voy a ser el músico personal de Saúl ahí, y estoy en la corte, Buti, comiendo ahí de la comida al rey, para cuando al hombre le dé el demonio y tocarle el arpa. Eso es fácil, yo en el palacio, no. El hombre era hombre de campo, era hombre de batalla, de guerra, de oso y león para arriba de él. Y andaba el tiempo, y creo que anduvo tanto el tiempo. La Biblia no es exacta en ese tiempo, pero creo que anduvo tanto que hasta Saúl en su locura se olvidó de él. Porque incluso cuando llega el día en que él oye el reto y sale a decir, ¿cómo es esto? Yo voy contra el gigante. Saúl dice, ¿quién es el muchacho que...? Le pregunta al general del ejército, ¿verdad? Y él le dice, yo realmente no sé quién es. Así que llegó el tiempo y el crecimiento de este muchacho ya a Dios le pareció que era el momento. Porque es así, en tu vida es así. Haciendo aquello que tú crees que no es mucho, pero poniendo toda tu pasión en aquello que aparentemente no es mucho. Ahí Dios te está mirando. Y ahí Dios te está fortaleciendo. Y ahí tú estás ganando en habilidades, en responsabilidad, ahí estás ganando en raíz. Ahí estás ganando en muchas cosas que el Señor le está permitiendo. El paso de un tiempo y la prueba. Y muchas cosas que tú estás pasando son pruebas que con el tiempo te van a ayudar en el desempeño de un ministerio mayor, o sencillamente te van a ayudar a ser un cristiano de verdad, porque ¿para qué tú quieres ser un ministrazo? Si tú vas a ser un cristiano mediocre. Lo primero es que ser un cristiano de verdad. Amén. Lo primero es ser un cristiano convencido de que lo principal es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es lo primero. Lo segundo es ser un cristiano convencido de que al igual que esa palabra es así, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el cristiano de verdad. El cristiano de verdad es guiado por el Espíritu y muestra el fruto del Espíritu. El cristiano de verdad no es el que va caminando y los demonios van corriendo para acá y abajo. No, el cristiano de verdad muestra el fruto del Espíritu. La templanza, el gozo, la paz. Sobre todo el gozo y la paz. Es cristiano que coge esa caja y la tira para allá, porque no, ¿qué es eso? No, ahí todavía no hay. Ahí todavía no hay fruto. Hablando de Dios. Entonces, ese que fue, que poco a poco va siendo libre de la ira, de la contienda, del celo, de la envidia, de la raíz de amargura, ese es el verdadero cristianismo. Entonces usted puede aspirar a ser un ministro de éxito. Porque un ministrazo de eso ahí arriba, lleno de celo y envidia, no me parece que eso... Hay palabras que respaldan eso. Hay palabras que respaldan eso. Hay palabras que respaldan esa idea. Personas llegaron a los pies de Jesús, a la presencia de Jesús y le dijeron, en tu nombre acabamos. Jesús le dijo, no te conozco.
no te conozco, apártate de mí, porque Jesús conoce, dice que el pastor conoce a las ovejas escuchan su voz y tienen una relación, el pastor tiene una relación con las ovejas. Y el Señor te conoce. El Señor te conoce porque cuando tú eres como un David, ¿verdad? Tienes esa cosa interior. Y sencillamente con el tiempo, tú has sido llamado a ser un ministro. Y yo quiero que tú seas un ministro exitoso. Amén. Y entonces si ahora tú, no sé qué tú haces, tú trabajas en la construcción y tú en un policlínico. Pero si ahora tú ahí no tienes pasión, si ahora tú ahí no estás actuando como un cristiano, si ahí tú no estás actuando como un hombre de Dios, como un escogido, no va a haber un crecimiento para tú llegar a... Entonces el día que llegó para David va a llegar para ti. Amén. Porque pasó el tiempo. Mire, yo le voy a decir cómo fue, aunque usted lo sabe, y usted lo ha leído bastantes veces seguro, porque la historia de David a los muchachos les encanta. Pero mire, un día, el viejo Isaí, lleno de refunfuños, ya viejo, y se preocupó por sus primogénitos, porque estaban en la guerra. Ay, los muchachos están en la guerra, ¿cómo estarán? ¿Estarán buenos? ¿Estarán malos? Yo estoy preocupado por ellos, David. Vaya, que usted va a ir a ver cómo están sus hermanos. Le va a llevar pan y al jefe de la compañía queso, un sobornito ahí para que no me los mande primero de carne cañón. Y un engañito social, un quesito para el jefe. Y David salió y llegó y se topó la situación aquella del gigante. Y se quedó loco. Pero ¿cómo puede ser esto? Y yo me imagino que en el ambiente espiritual, no sé, los ángeles, qué sé yo, estoy especulando, le decían al Señor, pero tú no ves cómo está tu pueblo. Él decía, no se preocupe, man. Mañana o pasado al viejo Isaí se le ocurre mandar a David para allí. Cuando él se llegue, ese es mi hijo. Cuando él se llegue y vea lo que está pasando, no. Ese se vuelve loco, porque ese se vuelve loco por mí. Cuando él llegue y vea lo que está pasando ahí, yo voy a dejar eso así. Para que tú veas cuando el muchacho llegue ahí. Y así mismo fue. Cuando el muchacho llegó y vio lo que estaba pasando. No, fíjate que se volvió loco. Dice que preguntaba, ¿y qué dijo Saúl a su hija? Se volvió loco, que los hermanos decían, no, es loco, pero... Y el otro, porque se ve que había celos y cosas entre ellos. Y el hermano dice, ¿qué tú quieres? ¿Subirte en una colina a ver cómo lo has hecho otra vez? Humillarnos y burlarte de nosotros. Y el muchacho dijo, no, es que yo no entiendo cómo está pasando esto. Yo no entiendo cómo es que no. Y ya, y es la historia que usted conoce. Y ese día cambió su vida. Ese día, eso fue por la mañana. Fíjese que quizás salió de madrugada para llegar temprano allá al campamento. Llegaría por el mediodía y por la tarde, a esta hora, ya el muchacho estaba en presencia del rey. Tenía un amigo que daba la vida por él, que lo vistió, que lo calzó y que le dio hasta su alforja. Y el pueblo lo quería. Mire qué cambio en 4 horas. Ese día va a llegar. Amén. Desde ese día David no fue el mismo. Llegó su hora. Amén. Pero quizás el Señor, tan generalmente, porque lo explica para los siglos y para la eternidad y para toda la humanidad, el Señor quizás, Jesús lo resume de esta forma. Jesús dice en aquella parábola de los talentos, ¿verdad? Jesús dice, ven siervo fiel, en lo poco fuiste apasionado, fuiste grande, te voy a poner en mucho. Eso fue lo que le pasó a David aquel día. Porque en la vida, desde ahora, usted tiene que empezar a actuar como, en primer lugar, como quien tiene que dar cuenta. A mí me preocupa mucho eso. A mí me preocupa. Eso es una de las cosas que más me preocupa a mí en la vida. Porque a mí, ya otras cosas que me preocupaban antes no me preocupan. Por ejemplo, cuando hace años a mí me preocupaba, si yo, no sé, me preocupaba resbalar de alguna forma, hacer
una traición, no, a mí eso ya no me preocupa eso. No. Pero a mí me preocupa que yo tengo que dar cuenta. Y usted tiene que vivir como quien tiene que dar cuenta, y vivir así es un gozo, porque usted sabe que le va a dar cuenta y usted va confiado de que en ese juicio hay una cosa interesante. En ese juicio el juez, el mismo, el abogado acusador, que el abogado defensor, usted dice, el juez, ay, pero es el mismo, ay, es el mismo. Pero usted tiene que vivir como quien tiene que dar cuenta. Mira qué cosa es esa. Eso es una cosa que a mí me impresiona. Yo tengo que vivir como quien tiene que dar cuenta. Desde ahora usted tiene que empezar a vivir como quien tiene que dar cuenta. Y cada vez que usted vaya a hacer algo o decir algo, fíjese que dice la palabra, que incluso de lo que usted dice tiene que dar cuenta. Así que yo voy a tener que dar cuenta de una pila de cosas. Pero desde ahora usted tiene que usted tiene que empezar a vivir y decir, tengo que dar cuenta. Candela, tengo que dar cuenta. Lo bueno de esto es que cuando usted esté en la presencia del Señor, muchas cosas van a ser. El amor cubre multitud de faltas, ¿verdad? Dice la palabra. Yo creo que si yo tengo confianza en esa verdad, yo tengo confianza en esa verdad. Por eso me agarro de lo que Pablo decía, no le deban nada a nadie, a no ser el amor, amor deban a todo el mundo. Siempre sean deudores de eso, para que den bastante. Pero usted tiene que acostumbrarse a vivir con temor, porque en definitivas cuentas, nosotros que nos gusta hablar tanto, investigar, saber, leer y si no recuerdo mal, el predicador decía, el fin de todo discurso, teme a Dios, guarda sus mandamientos y sé el todo del hombre. Pues son cosas de cuando yo era muchacho. Y entonces, es así, la vida del cristiano es así. Es una pasión en lo secreto. Es ese ejemplo de ese muchacho hermoso. Fíjese que hasta David, esa idea se repite cuando Goliat lo ve y dice, este muchachito rubio y bonito. Eso aquí en la calle se llamaría cariteje. Ah, mira, cariteje va ese muchachito bonito. Dice, ese muchachito bonito viene a mí, que soy un hombre de guerra. ¿Pero qué es esto? Toda una humillación y lo despreció. Y es así, el mundo te desprecia. Cuando tú muestras fruto de humildad, cuando tú muestras algún fruto de humildad, de ser apacible, generoso, sincero, de ser, el mundo te desprecia. Fíjate qué contradicción es. ¿Sabe por qué es eso? Mire, dice, porque yo le decía hoy a Lengua, dice, ustedes son muchachos que lo que yo les tengo que hablar es de tal manera amó Dios al mundo, pero no es así. De tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, que dio a su Hijo unigénito, y dice que su Hijo no fue enviado a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. Y dice, y esta es la condenación, que no creyeron, porque amaron más las tinieblas que la luz. El mundo ama más las tinieblas que la luz. Y cuando te ven a ti teniendo una actitud generosa, te desprecian. Cuando te ven, y entonces este hombre vio a David, que era hermoso, que quizás el muchacho, con toda la indignación que tenía, porque estaba berreado, cuando él vio lo que estaba pasando. Pero con toda su indignación mostraba fruto de apacible, de justicia. Y entonces el hombre lo vio y dijo, no te desprecio, porque tú cómo vas a venir con esa tranquilidad. Y es que iba confiado en Dios. A lo mejor se paró así y cogió la onda. Y digo, no, mijo, no, a ti te voy en el nombre de Jehová, de los ejércitos, como tú. Y entonces él lo vio tranquilo y dijo, ¿pero qué? ¿Qué pasa, Carita Jeva? No, lo despreció este Carita Jeva, me va a tirar una piedra a mí. Y resulta ser que, y les voy a decir una cosa, esa piedrita de río, ¿usted ha visto una piedrita de río? Bueno, los egipcios la cogían para hacer el martillo. Eso se le clavó al hombre y lo abre. Lo acabó. Entonces, es así la vida, mis hijos. Y yo quiero, ya que estábamos hablando de que hay que vivir como que hay que dar cuenta, se me ocurre que
vamos a compartir algunos no sabéis de la Biblia. ¿Sabes lo que es eso? Porque muchas veces, ¿tú sabes lo que es? Porque muchas veces el pueblo de Dios, y Pablo era muy insistente en esto, muchas veces el pueblo de Dios no vive la gloria y las posibilidades y los recursos que el reino le da. Vive con limitaciones. Y Pablo veía eso en las iglesias donde iba. Pablo veía eso. Él llegaba a una iglesia y veía, pero ¿cómo esta gente vive con esta limitación? Si el reino da recursos, por ejemplo, él llega a una iglesia donde hay conflicto y él dice, ustedes son tontos. Ustedes no ven que el reino de Dios, que la justicia, que la palabra da recursos para resolver esos problemas. Ustedes no ven que el reino tiene recursos para resolver las envidias, los celos, los chismes, los gretos, todo lo que ustedes tienen armado ahí. Entonces el pueblo de Dios muchas veces no usa los recursos que tiene. Y no es porque no los conozca. Pero Pablo decía, por ejemplo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Decía también, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Decía también, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis que los santos han de jugar al mundo? Y si el mundo ha de ser jugado por nosotros, ¿cómo nosotros no podemos jugar algunas cosas sencillas? Decía, ¿no sabéis que vamos a jugar a los ángeles? Decía, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Porque, le digo esto porque es así, muchas veces estamos viviendo, incluso yo conozco personas que viven vidas miserables y son personas de fe. O sea, son personas que han creído y viven vidas miserables porque no conocen los recursos. Hay recursos para tener una vida exitosa. Si usted ve como yo vivo, dirá, este no vive exitosamente. Y le puedo decir que sí. Porque hay recursos de gozo, de paz, de mansedumbre, de confianza, que te traen éxito en la vida. Un hombre de éxito en el reino no es el que tiene riqueza. Un hombre de éxito en el reino tiene fruto de justicia en su vida diaria. Sobre todo, y se lo repito, es una persona que vive con gozo, con seguridad, con paz, con mansedumbre. Yo era un hombre irritable, me irritaba fácilmente. Todavía el fin ese que tengo, pero yo me irritaba con facilidad. Hace falta gozo en la vida. El reino tiene recursos para eso. ¿Verdad? Hay que buscar a Dios. Hay que lograr que el Espíritu Santo se sienta contento, no contristado, sino contento de habitar en ti. Porque hay que preparar un corazón para Dios. Como David lo preparaba. Él preparó un corazón para Dios. Y Dios se sentía contento. Dios se sentía agradado de esa persona. ¿Verdad? Dios se siente agradado de quien es apasionado, de quien le busca, sobre todo de quien le busca. Dios se siente agradado y agrada a Dios a aquel hombre que es sobre todas las cosas pone al Señor. Porque hay una palabra que Jesús recibe de parte de Dios. Y la recibe, creo, el día que es bautizado. Dice, tú eres mío amado, en ti me complazco. ¿Por qué se complacía Dios en Jesús? Porque él fue como David. Él era carpintero, pero era un muchacho apasionado por Dios. Él sabía su llamado, pero era carpintero, era un niño. No dejó de hacer las cosas que la vida te impone a hacer por estar consciente de que era llamado y escogido para ser aquella persona de quien se profetizó, porque él lo sabía.
sabía quién era, porque dice siendo un niño, hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros. Yo soy ese del que habla la Escritura. Él lo sabía, pero aún así fue un muchacho que se sometió a sus padres, que fue carpintero, que fue hijo, que fue hermano, que fue un hombre de su pueblo, y no hizo nada imprudente, como David tampoco hizo nada imprudente cuando todavía no era rey. Él venció al gigante, y después de eso se conducía con prudencia, dice la Biblia, y lo dice varias veces, lo resalta, porque es importante que tú te conduzcas con prudencia, no porque haya recibido una palabra o ya te hayan profetizado algo, ya tú eres. No, se conducía con prudencia, había sido ungido rey, había vencido al gigante, ya el pueblo, y sin embargo él estaba temeroso y estaba como preocupado de que el pueblo dijera, este mató a sus 1000 y aquel a sus 10.000. A eso no le gustaba mucho. Era prudente, y Jesús también. Incluso recuerdo que en algún momento alguien dice, pero este no es el hijo de José que vive ahí, si su madre tiene un poco de hijos. Porque no era imprudente, no andaba haciendo cosas locas. Era un muchacho que vivía conforme a lo que impone la vida normalmente. Pero cuando llegó su momento y emprendió, hizo lo que Dios le llamó a hacer, con eficiencia, con calidad de reino. Y el día que Dios te llame a hacer lo que te ha llamado a hacer hoy es más que importante. Y te tienes que apasionar al máximo. Pero el día que Dios te llame y te ubique o te ponga en el lugar donde Él ha preparado para ti, para que seas realmente eficaz en el reino de los cielos, en el reino aquí en la tierra, pues ese día tú vas a poder hacer muchas cosas, pero necesitas haberte preparado antes. Allá hay a veces muchachos quieren hacer algo y yo le digo, la hora de la acción no es la hora de aprender, es necesario haber aprendido antes. Eso lo digo Martí, pero si usted ahora que tiene el tiempo y que tiene los recursos y que tiene todo a su disposición, aprenda y sobre todo busca a Dios, ore, prepárese, porque el día que usted va a hacer, entonces no va a estar aprendiéndose de ahí. Aprenda a predicar, aprenda a interpretar la Biblia, para tener recursos. Para eso está la hermenéutica, la regla y todas esas cosas que hay, para que el día que usted sea un pastor, para en un púlpito no esté hablando sandeces, ni pase una pena. Pero usted tuvo la oportunidad, tuvo los recursos y no los usó. Entonces, y si usted tiene la carita de Eva, no se haga así cortar. Coja sol. Gloria a Dios. Oye, como pasa el tiempo, son las 8:03. Ya, gloria a Dios. Los dejo para que. Amén, amén, amén. Amén, aleluya.